Hoy jugamos en casa, querido Roy del Postigo, ¿qué tal? Buenos días, pues muy bien, aquí Bien. encantadito de estar contigo. Oye, estábamos haciendo la sección y estaba pensando en ti. Digo, ahora me toca Roy del Postigo. Vaya figura, la de Federico. Qué ¿verdad? triste también, ¿no? Ese final que le dieron y todo lo que nos perdimos. Todo lo que nos perdimos, pero también todo lo que quedó. Siempre pasa esto con los artistas, ¿no? Cuando fallece un artista lo lamentamos muchísimo, pero siempre nos queda su obra, y la de Federico es incontestable. Sí, desde luego, y no, a ver, ese testimonio del Ministerio del Tiempo da un poco cuenta de eso, ¿no? Sí, es verdad que en el caso de Federico no es que falleciera, sino es que lo asesinaron. Entonces sí que queda ese matiz de herida sin cerrar, pero bueno, para eso estamos los antropólogos y los historiadores y los artistas, para cerrar esas heridas. Yo siempre te presento y nunca te he preguntado si te gusta o no, pero me salió un día y ya lo utilizo casi como muletilla. Digo, Roy del Postigo, con todos ustedes, el antropólogo de lo nuestro. A mí me encanta, ¿Sí? O sea, me siento muy identificado con ese título y ahí puesto está por ti. Es que tienes una manera de mirar la realidad andaluza. Todos miramos la realidad andaluza, pero tú tienes la manera como de ver cosas que los demás no vemos, y a mí eso me encanta. Pues muchas gracias. Al final es de formación profesional. Yo no me he formado, digamos, de carrera en el ámbito de la antropología, sino que he ido llegando a esos canales a través de la investigación en historia del arte, porque tú eres que es muy similar. historiador del arte, o sea, tu licenciatura, tu carrera ha sido historia del arte. Sí. ¿Por qué elegiste historia del arte? Pues elegí historia del arte porque fue muy curioso. Yo no sabía que existía la historia del arte en aquel momento, cuando tenía 17, 18 años. Me parecía una fantasía absoluta, un sueño, que hubiera una carrera que se dedicara a hacer eso que yo no había hecho siempre, pero sí que cuando iba por Málaga o cuando viajaba o cualquier cosa, siempre me interesaba eso que después descubrí que era la historia del arte, ¿no? Entonces me pareció como una cosa ahí maravillosa de poder hacer carrera con algo que siempre me había gustado. Pero es verdad que la antropología me llegó un poco después, ¿no? Porque hay una reflexión que hizo Pilar Tábora hace unos meses aquí en Málaga, en un ciclo en el que veíamos sus obras y tal, y hablaba de películas sobre la Semana Santa de Sevilla en concreto, y ella decía que la mayoría de películas que había hasta la fecha en la que ella empezó a hacer la suya, en los años 80, siempre se habían fijado de los pasos hacia arriba, o sea, las imágenes, las vírgenes y tal, y que a ella le interesaba hacer películas sobre la Semana Santa de Sevilla mirando hacia abajo, o sea, hacia lo que ocurre con la gente y cómo la gente se relaciona con todas esas tradiciones. Y pues reflexionando mucho sobre eso que ella dijo, me di cuenta que un poco así es como de la historia del arte, ¿no? Bebí también de la antropología, ¿no? Cómo tomé también ese afluente para tener un visor más amplio, que al final es lo que creo que cualquier artista y cualquier investigador necesita. Porque al final un antropólogo lo que hace es bucear conocer las raíces, en ¿no? lo que somos. Exacto. E intentar entender, ¿no? Sí. Entendernos, ¿no? Sí, no juzgar. Ya para jugar. Y nosotros por cierto, que ahora vamos con Lo Mollar, que hoy Roy está con nosotros porque tenemos una exposición que contar. Pero como esto es un conversatorio, ahora voy con eso. Digo, buceando en lo andaluz, ¿podemos explicarlo? Porque a veces me da la sensación de que es extraordinariamente complejo la identidad andaluza. Muchas veces nos intentamos sustraer al estereotipo, pero también nos quedamos limitados, ¿no? No sé si esto... A ver, es que al final Andalucía tiene Estaba hablando antes que Lorca era del Partido de los Pobres, ¿no? Pues que Andalucía es una tierra o de pobres o de señoritos. Llevamos poco tiempo teniendo término medio, si es que hoy en día tenemos un término medio en la sociedad andaluza, ¿no? Entonces, claro, eso complejiza mucho ese crisol de realidades que hay en Andalucía, porque siempre hay una lucha entre el poder, entre la élite, entre los señoritos andaluces y entre ese lumpen, esa clase obrera, jornalera, agraria, vamos a llamarla como quieras, porque también depende de la zona de Andalucía, pues puede tener una coletilla distinta. Pero claro, en esas tensiones hay que hacer ahí una labor ya no solo antropológica, sino también pedagógica, de ver dónde acaba el cliché y dónde empieza la identidad, ¿no? Porque como reflexiono en la exposición de la que vamos a hablar ahora, es algo bastante movedizo, es arenoso, ¿no? Es como las marismas de Doñana, son playas, son mar, son ríos, son tierra. Vamos a la exposición ahora mismo, sí. Pero una pregunta, ¿tú crees que esta tensión
entre la Andalucía pobre y la Andalucía del señorito, ¿continuará a pesar de la democracia, a pesar de un florecimiento de la clase media? Es que hay una... Diana Navarro, cuando hizo En tierra extraña, una obra de teatro que hablaba de Concha Piquer, decía que sus familias eran tan pobres, la familia de la Piquer era tan pobre que eran hasta pobres de solemnidad. Y muchas veces, aunque la sociedad andaluza avance, porque evidentemente tenemos unos recursos, como tú dices, democráticos, que el estado del bienestar nos proporciona, la solemnidad va por encima de todo. Y cuando vemos imágenes del Rocío, por ejemplo, se habla más de que ha estado, pues que si la hija de una infanta o la hija de una duquesa en el Rocío, a verdaderamente entender por qué miles y centenares de miles de personas se movilizan hasta esas tierras que un día fueron la ciudad de Tartesos, que un día, bueno, ya nos podríamos ir retrotrayendo, pero preferimos quedarnos en la hija del señorito andando con la hermandad de los pobres de Triana. Qué bueno. Me encanta porque siempre que hablo con Roy me pasa esto de que me citas a una canción de Diana Navarro o un poema de Federico. Mira, aquí tenemos el cartel porque, señoras y señores, hoy Roy está como entrevistado porque has presentado Postal y Peineta. Mira, te voy a traer el afiche tan bonito que me ha hecho el Ayuntamiento de Torremolinos. Por cierto, tengo que decirte que me ha encantado el título. Te lo digo en serio, ¿eh? Y no es fácil poner buenos títulos. Postal y Peineta. Vamos a empezar por ahí, por el título. Vale. Pues mira, el título viene dado un poco por el espacio en el que está expuesta la muestra. Es verdad que los conceptos de postal y peineta en mi producción, en el libro que publiqué el año pasado, reflexionaba también sobre esos dos términos, porque me parece que la postal, o sea, ese artefacto que es una postal, que la compramos cuando vamos de viaje, que cuando paseamos por nuestras calles aquí en la Costa del Sol o en otros muchos lugares, pues estamos habituados a verla, pero no tanto a consumirla. O sea, yo creo que poca gente que sea de Málaga o de Andalucía han comprado una postal de Málaga o de Andalucía, ¿no? Es como la sangría, ¿eh? Nadie bebe sangría excepto los guiris. Exactamente. Entonces, eso me interesa porque al final en esas postales van lo que supuestamente representa a un territorio, pero muchas veces si esas propias personas de ese territorio vemos esas postales, pues no nos sentimos muy identificados con eso que se muestra. Y me parece que en el ala opuesta está la peineta, o sea, la peineta como atributo de ponértelo en el pelo en una feria, en una Semana Santa, como algo muy atávico, ¿no? Porque te lo enganchas en la cabeza. En los santos en las iglesias, por ejemplo, en función de lo que lleven en la cabeza, por ejemplo, sabemos qué rango tiene. La Virgen lleva la corona de reina, un santo lleva un alito, ¿no? Entonces me parecía que la peineta podía ser muy ilustrativa de esa identidad elegida y consciente por aquello de que te la pones en la cabeza. O sea, la identidad elegida frente a la identidad que se proyecta, ¿podría ser? Exactamente. Escribes, dice, postal y peineta representa la sombrilla y la mantilla, la cara y la cruz de la Costa del Sol. Sí, como te digo... Porque somos ambas cosas, al final. Es que al final la identidad yo creo que se construye un poco con esas dos vertientes, ¿no? Con lo que somos porque lo vemos en un ámbito íntimo, pero también con lo que somos porque los demás nos ven así. Claro. Entonces yo creo que siempre reflexionar en torno a la identidad es necesario, y más en el espacio que ocupa la muestra, porque está en Torremolinos, pero en una zona muy concreta de Torremolinos, que es la Cuesta del Tajo, una de las zonas más antiguas del pueblo, y que vieron pues ese trasvase, esa transición entre un pueblo de marineros y de molineros a un pueblo turístico. No es baladí que la exposición la estés haciendo donde la estás haciendo y la estés haciendo en el municipio de Torremolinos. Tú sabes mejor que yo que salimos para casi toda Andalucía y que a veces hay que explicar ciertos códigos, ¿no? Porque a lo mejor nos están viendo en un pueblo del norte de Granada o en un pueblo de Cádiz y hay que volver a explicar Torremolinos, porque Torremolinos es una excepción. Torremolinos yo creo que es la capital cultural de la Costa del Sol, porque lo que ocurre y lleva ocurriendo desde los años 50. Bueno, también podríamos hablar de la época de García Lorca, que venían a veranear Lorca, Dalí y tal al Castillo del Inglés, al hoy Castillo de Santa Clara, pero bueno, digamos que a partir de los años 50, sobre todo en ese entre décadas de los años 50 y 60, cuando se abre el Pez Espada y todo esto, ya Torremolinos es un destino en el que, pues bueno, pues dada su cercanía con el aeropuerto de Málaga, que realmente está en esos terrenos, porque era lo más cercano posible a Torremolinos, pues sí que se explica mucho de ese devenir cultural
que se ha dado en la Costa del Sol en general, ¿no? Pero en particular es interesante ese trasvase cultural, ¿no? Porque al final yo recuerdo a Pastora Soler que hace poquito le hicieron una entrevista en Torremolinos a la revista Shanghái, una revista LGTB, y ella contaba cómo en el inicio de su carrera, que cantaba coplas clásicas, pues muchas personas del colectivo LGTB, ya mayores, ¿no? Esa tercera edad en el colectivo de la que tanto estamos hablando ahora, pues se acercaban a ella y se acercaban a sus coplas como una especie de catalizador de libertad, ¿no? Y Torremolinos ha funcionado un poco así para mucha gente del interior de Andalucía que a lo mejor no podían vivir su identidad de una manera libre en sus pueblos. Iban a la costa, iban a Torremolinos y de alguna manera se desinhibían de ese encorsetamiento que había en tierras más, pues bueno, más estancas, más pequeñitas, ¿no? Bueno, creo que lo hemos comentado por encima, pero la exposición es fotográfica. Es fotográfica, sí. Lo que pasa es que las fotografías están organizadas en torno a distintas instalaciones, porque como te digo, es un centro de interpretación turística en un punto muy turístico del pueblo, pero a la vez es la calle donde se ha criado mi padre, porque mi abuela vive justo a la regorbé de donde está la exposición. Entonces quería un poco también representar eso, la postal y la peineta. La exposición está dividida en dos plantas y la planta baja, cuando no hay ninguna muestra en este centro, pues están las típicas fotos de Brigitte Bardot, de Ava Gardner en la Costa del Sol y tal, en el Pez Espada de Torremolinos y todo. Y entonces quería jugar un poco con esa doble retranca, ¿no? De poner en la zona de abajo imágenes que pudieran funcionar con postales, por eso las voy intercalando con postales de archivo que he ido recuperando. Y en la planta de arriba sí que las fotografías están organizadas en torno a distintas instalaciones, como estamos viendo en imágenes, eso era durante el montaje. Y pues bueno, las instalaciones intentan transmitir un poco cómo mi ojo antropológico, mi ojo artístico ve la realidad andaluza que se da en la Costa del Sol. Has dicho postales porque tienes como una fiebre por el archivo, digamos, ¿no? Te gusta buscar y luego archivar y guardar. Sí, más que al final mi práctica fotográfica viene de ahí, porque yo no soy fotógrafo de profesión, sino que en el desarrollo de mis investigaciones me di cuenta de que una manera de tener un archivo era generándolo yo. O sea, un archivo contemporáneo, porque por ejemplo, hablando de las postales, pues yo voy recopilando postales de distintos tiempos, pero también quiero ir generando mi archivo, mi documentación para ir contrastando a lo largo de mi carrera. ¿Cuántas entre postales y más? Muchísimas, cientos, miles a lo mejor no llego, pero... Pero supongo que te habrá costado también seleccionar, elegir, colocar en el sitio adecuado, todo eso lleva un trabajo arduo. Un trabajo curatorial importante, pero la verdad que ha sido muy placentero. Por ejemplo, aquí estamos viendo una pieza que no es una fotografía, sino es una intervención que he hecho de una figurita de San Miguel, que es el santo de Torremolinos, y la he puesto en esta zona concreta, que es una zona donde fundamentalmente hago un homenaje a las transformistas de la Nogalera, de Torremolinos, porque de alguna manera la memoria que hay en torno al transformismo, por ejemplo, en locales de Torremolinos, es muy efímera. O sea, hay locales que, aun teniendo una historia riquísima y habiendo pasado por ahí grandísimos artistas y tal, de repente desaparecen y ya, como no seas alguien que ha estado en ese sitio, ya esa memoria se pierde, ¿no? Entonces, con esa idea del esvoto, ¿no? De ese, pues bueno, como esa especie de prenda que se le da a la divinidad a cambio de que te conceda un favor, pues yo le he ofrecido a este San Miguel que hemos versionado todas estas fotografías de todas estas transformistas para que las conserve en la memoria del pueblo. Es que eso, fíjate, me encanta y es algo que yo a veces intento explicar aquí, ¿no? Por ejemplo, el otro día coincidió que en un mismo fin de semana, en 101 Televisión, estábamos dando el Corpus, retransmitiéndolo, con la solemnidad que se hace en este tipo de representaciones televisivas, y a la vez estábamos retransmitiendo, prácticamente a la vez, el orgullo LGTBI, el Pride de Torremolinos. Y aquí lo veo también, ¿no? Mezclas a San Miguel, patrón del municipio, con transformistas. Quiero decir con esto que somos todo eso. Totalmente. Que a veces nos quedamos con una parte de la historia porque no queremos ver la otra. Unos dicen, no, es que yo no soy cofrade.
O yo lo del orgullo no va conmigo, ya, pero es que la identidad de lo que somos es ambas cosas, ambas caras. Exactamente. Recuperando a un antropólogo que me precede, Isidoro Moreno, que ha sido uno de los que más ha hablado y más bien, según mi punto de vista, de Andalucía. Él habla mucho de la idea del caleidoscopio, ¿no? Que el caleidoscopio es ese juguetito que teníamos cuando éramos chicos que, según lo moviera, te dibujaba unas imágenes distintas o no, ¿no? Pues al final la cultura andaluza es muy así. Bueno, cualquier cultura, creo yo, cualquier cultura popular. Que Andalucía es muy grande. Es muy rica. Por ejemplo, son muchos millones de personas. Estas imágenes que estamos viendo a mí me interesan interesan mucho porque digamos que eso es una hoja de sala donde explico cómo funcionan las instalaciones, y a la hora de ponerle un marco se me ocurrió hacer un montaje un tipo de montaje que yo he visto toda la vida en Torremolinos. Estamos viendo estampitas que todas las he cogido en la Semana Santa de Málaga, con estampitas de dioses hindúes. Que esto es algo que para la persona que no haya paseado por las calles de Torremolinos, por la calle San Miguel, por la Plaza de la Gamba Alegre y tal, pues a lo mejor no lo entiende, pero la mayoría de las joyerías que hay en esta calle son de personas de religión hindú, y en sus escaparates hacen muchos de estos montajes. O sea, en concreto hay uno que lo tengo puesto en la expo, una foto de ese escaparate, que tiene ya no solo una virgen cualquiera, sino las vírgenes de Málaga, de la Esperanza, la Virgen de la Trinidad, el Cautivo, la Virgen de los Dolores de Torremolinos. Tienen fotos de ellas con Shiva, con todos estos dioses hindúes tan coloristas y tan fantasiosos, que me parece un ejemplo de integración y no sé, de cultura popular al fin y al cabo, ¿no? Porque al final yo creo que esa persona está entendiendo el matiz antropológico y etnográfico que existe con estas imágenes. Qué bueno. Oye, podemos ver así rápido y comentamos rápidamente algunas imágenes. No sé si tenemos fotos de las fotos. Sí, algunas sí hay. ¿Alguna tenemos? Así podemos comentarlo por ir terminando este conversatorio. Por cierto, que la exposición, ¿hasta cuándo se puede ver? Hasta el 26 de junio. 26 de junio. ¿Dónde? En Torremolinos, en el Centro de Interpretación Turística, en la calle Cuesta del Tajo número 11, en horario de mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien. ¿Esta foto es? Esta es Satín Greco, en La Nogalera, en el pueblo andaluz de La Nogalera, que tiene ahí un retablo maravilloso de la Virgen Macarena. Y bueno, esto fue un día que Satín se había caracterizado de Lola Flores, que es una de sus personalidades fundamentales. Y bueno, ya tiene algún tiempecito esta foto, ya tiene 3 años. Ya. Porque desde ¿cuántos años has estado recabando información, fotografías, documentos para la exposición, entonces? Pues fotografía 3 años, porque todas son fotografías, la mayoría de ellas, a excepción de la anterior que hemos visto de Satín y pocas más, hay prácticamente ningún posado. O sea, la mayoría de fotos son capturadas en el momento de una manera medianamente espontánea y hechas con el móvil, que eso es algo que a mí también me interesa. Entonces, hace 3 años tomé la determinación de que mi práctica fotográfica se iba a fundamentar en el móvil, en esa herramienta digital que hoy tenemos, también por la inmediatez que permite, ¿no? Porque capturar el momento quizá con otro tipo de cámara es mucho más cantoso y a la vez mucho más complicado. Qué bueno. Entonces, 3 años, desde 2023. Ya te tengo que preguntar por más allá. Tienes una exposición ahora mismo en Torremolinos, contento y feliz, pero supongo que ya estás pensando en la siguiente, ¿o no? Ahora mismo estoy pensando en mi tesis doctoral, que estoy dándole ¿De qué va a ir? Pues va a ir sobre una sensibilidad, sobre un espacio de pensamiento que se llama Lomari, en lo que analizo toda la cultura andaluza, sobre todo vinculada al colectivo LGTB desde un parámetro propio, porque es verdad que en la cultura LGTB normalmente los objetos de estudio siempre se han analizado desde el parámetro anglosajón, y yo quiero cambiar un poco ese paradigma y llevarlo a Andalucía, a ver cómo vemos todo eso en Andalucía. Qué interesante. Por cierto, por terminar esta foto, es la Pantoja y la madre de la Pantoja y la Virgen de los Dolores de Torremolinos. ¿Y esta foto? Pues esto es un fotomontaje que hice porque a esta Virgen de Torremolinos la vistieron de luto para los difuntos en el mes de noviembre, y inmediatamente yo digo, muchas veces
en las imágenes de la Semana Santa y tal, se les pone detrás en las capillas como un telón o algún tipo de fondo que complementa la imagen. Y me pareció que esta imagen tenía que tener este fondo tan... Pero es un fotomontaje. Es un fotomontaje. Ah. De momento. Oye, hoy Roy viene en categoría de invitado, de entrevistado en el conversatorio para hablar de esta exposición que tenemos en Torremolinos, que ha inaugurado en Torremolinos y que va a tener hasta julio. Pero te tengo que pedir algo si tú quieres. Ahora viene Silvia y Esther. Silvia Olivero, nuestra directora de orquesta, Esther Raez, nuestra experta en comunicación. Digo, ¿tú te quedas? Yo me quedo aquí contigo. ¿Te quedas al corrillo? Hoy estamos aquí, echamos los restos. Traemos algo de merendar o algo, este hombre tendrá que comer también. Vale, recapitulamos. Así, invita en 20 segundos a los andaluces que nos están viendo a que acudan a tu exposición y nos vamos a Publi, venga. Vale, pues nada, que hace un tiempo muy agradable para venirse a Torremolinos, a la playita, a ver la noche de la Nogalera y también para ver Postal y Peineta, que espero que os guste porque está hecho con todo el cariño, pero sobre todo con todo el saber que el antropólogo de lo nuestro os ofrece. Ahí está el cartel, Roy del Postigo, exponiendo. Normalmente le veis aquí en el corrillo de Llegó la Hora o en el conversatorio. Nos vamos a la Publi y después, ya está por ahí Silvia, Esther, el corrillo, en Llegó la Hora, en 101. Enhorabuena, Gracias. Roy. Qué guay.